imaginación y la visualización eran unas construcciones de formas mamogéticas en los planos astral y mental, y que la evolución de la persona iba muy ligada a su imaginación. Ahora, en todo caso, cómo controlar esta imaginación o cómo evolucionar a través de la visualización o de la imaginación. Bueno, la imaginación siempre viene estructurada sobre formas geométricas. Es decir, que la geometría es la estructura de la propia imaginación. Siempre imaginamos formas, no podemos imaginar nada que no tenga forma. Entonces, lo que entendemos por imaginación sin formas dejaría de ser imaginación, sería otra cosa, ¿no? Contemplación, quizás, cosa aparte. Pero todos utilizamos la imaginación de acuerdo con nuestros estados de conciencia habituales. Tal como somos, así es nuestra imaginación. O tal como imaginamos, así somos. Es decir, que los dos aspectos son consubstanciales, la imaginación y la persona, la estructura, la que constituye la estructura. Pero yo estoy seguro de que actualmente la jerarquía está trabajando muy activamente en los distintos ramas de la jerarquía para crear una imaginación creadora. Es decir, una imaginación estructurada sobre unas formas geométricas que están más allá de los conceptos geométricos del término. Nosotros conocemos la geometría del espacio, es decir, las formas que nosotros debemos proyectar sobre un plano espacial, lo cual puede ser una equivocación de perspectiva, porque realmente las formas no son así. Es tal como concebimos una forma, porque si una forma que por su naturaleza es tridimensional, al imaginarla nosotros adquiere siempre una forma bidimensional, sobre un plano o sobre una superficie, entonces hay que ver qué es lo que podemos hacer para estructurar una imaginación basada en 3 dimensiones. Y entonces tenemos que subir a una cuarta, o remontarnos en conciencia a una cuarta dimensión. Y entonces lo que es, digamos, una superficie se convierte en un volumen. Y si ascendemos, el volumen se hará luminoso, se hará resplandeciente, se hará, digamos, luminoso, y veremos en ella retratado la persona que está estructurando. Porque todos estamos sujetos a las perspectivas. Y lo único que hay en la naturaleza que no es real es la perspectiva. La perspectiva no es real porque aquellas personas de allí me verán de una manera y aquellas de allí de otra, y aquellas personas de allí de otra manera. Y yo no he variado de posición en el espacio. Luego la perspectiva, y fijaos bien que sobre la perspectiva se está basando la imaginación, se está basando la astrología, se está basando todos los conceptos filosóficos, la psicología mismo está basado en este concepto tridimensional, y todo está basado en esta manera, digamos, de estructuraciones que se basan en superficies. Ahora bien, cuando tratamos de ver la imaginación en su aspecto más acabado, más sintético, no podemos ir a la mente. La mente no fragua imaginaciones, dense cuenta. La imaginación la fragua el corazón, porque el hombre es tal como piensa en su corazón, como decía Pablo de Tarso. Es decir, que cuando imaginamos algo, no es la mente que está haciendo aquello. La mente está capacitada para discernir, está capacitada para recordar, pero no está capacitada para imaginar. Puede estar de acuerdo con las imaginaciones, pero no tiene que ver con las imaginaciones. Por lo tanto, podríamos decir que la imaginación es la exteriorización de la conciencia individual. Y aquí hay una serie, digamos, ya de analogías para poder entrar dentro de casi un concepto metafísico de lo que es la imaginación. La imaginación de un maestro, por ejemplo, no se basará en superficies ni en volúmenes, sino en algo que está por encima de estas cosas. Pero en cambio, una persona corriente imaginará siempre superficies y sin color, no tendrá capacidad de prestar color. Tiene que haberte evolucionado la persona en una cierta medida para dar color a sus imaginaciones o dar color a sus sueños, porque el sueño es una imaginación, una
expresión del yo, de la conciencia, a través de esta fuerza que tiene el corazón para idealizar, para crear, digamos, en el espacio, formas geométricas. Pero naturalmente, se nos dice ocultamente que cuando tenemos que ir, por ejemplo, al aspecto iniciático, la imaginación tiene que cambiar fundamentalmente. No se puede basar en la forma geométrica del cuadrado ni tampoco del triángulo. Tiene que basarse en la forma del círculo o utilizando el término tridimensional en la esfera. Es decir, que el aura del maestro está constituida por esferas de muchos colores luminosísimos. Depende del rayo del maestro, de su alma o de su mónada espiritual, para saber su grado de adaptación a la vida o su grado de contacto con Shambhala o estas cosas que surgen, que están más allá de los conceptos que tenemos de la vida física que nos rodea. Y los iniciados, los discípulos de muchos grados, y los iniciados de la primera, segunda y tercera iniciación, suelen basar sus imaginaciones en la forma del triángulo o de la pirámide. El triángulo equilátero, cuando se ve en su concepto tridimensional, es una pirámide. Pues bien, el cuerpo etérico de un iniciado, de un discípulo que está trabajando activamente, está llena, digamos, de pirámides, de todos los colores, de todas las dimensiones, de todas las sinfonías posibles, porque recordad que la imaginación y los mantras van muy unidos, y que una forma geométrica, el color de una forma geométrica y un sonido determinado está siempre en orden, aquella forma, y todo esto viene como consecuencia de la evolución del yo. No sé hasta qué punto se puede ampliar esto, pero es que la imaginación es estructural. Yo ahora estudiando un poco la estructura de la naturaleza, una vez he podido comprobar a través de ciertos contactos, la forma, digamos, poliédrica de ciertas formas en el espacio, cual demuestra que se trabaja en una cuarta dimensión, me he podido dar cuenta también de las entidades que están manipulando estas formas. Y naturalmente hablamos de unas energías individualizadas que llamamos devas o llamamos ángeles. Los ángeles son los señores de la imaginación. La persona emite una imaginación, pero si no encuentra en el espacio una reacción, aquella imaginación carecerá de forma. Es decir, que lo que da forma a las imaginaciones del hombre son los devas. El hombre piensa, el deva construye. El hombre está creando constantemente formas a través de su imaginación creadora. Consciente o inconscientemente está llenando el ambiente de formas geométricas. Y esas formas geométricas llevan no solamente un color o una cualidad, sino un sonido místico. Y por sonidos místicos y por colores, y por formas poliédricas o formas cuadrangulares, o formas rectangulares, o formas piramidales o esferoidales, se están agrupando en el éter, constituyendo los ambientes sociales. Fijaos bien la importancia de la imaginación. Cuando decimos un ambiente es malo, o que tenemos una reacción contra cualquier ambiente, es que las formas geométricas de nuestra aura repelen la forma geométrica o la constitución general de aquellas formas geométricas de cualquier nube psíquica que nos envuelve con nosotros mismos. Unos ambientes, decimos así, son buenos desde nuestro punto de vista, o son malos. Pero no será porque sean malos, porque para otras personas serán buenos. Es la dimensionalidad o aquello que místicamente llamamos jerarquía, la que hace que los ambientes nos atraigan y nos repelen. Estamos unidos por simpatía vibratoria, por cauces imaginativos, por formas geométricas, por sonidos creadores o por mantras. Pues habéis podido imaginar que cuando estoy hablando, o cuando estáis hablando vosotros, estáis creando internamente, a partir del cuarto éter del espacio, formas geométricas, y estáis emitiendo sonidos, y estáis creando la arquitectura del ambiente. Entonces todo el trabajo del discípulo, todo aquel
aspecto místico que llamamos sendero se basa en formas geométricas. Así, la geometría, que es el andamiaje de la imaginación, es el principio de la estructuración del universo. El universo es la expresión arquitectónica de una imaginación divina, de la imaginación de un ser ultradimensional que utiliza cierta porción del espacio. Un círculo no se pasa, dentro del cual su conciencia está emitiendo constantemente mantras, sonidos, formas geométricas. Y esto es lo que puede ser dicho sobre la imaginación. Ahora bien, la extensión de la imaginación al campo individual, al campo familiar, al campo de las profesiones, al campo social, al campo grupal, al campo universal, al campo planetario, al campo universal o al campo cósmico. Todos son una superación formidable de redes geométricas, basadas siempre en las tres formas que constituyen los tres aspectos de los tres universos que utiliza o utilizará nuestro globo solar. Primero, el primer universo, en que el sol, el poder de la personalidad, se basó siempre en la forma mística del cuadrado, o del hexaedro o cubo, buscando la analogía en otra dimensión. El universo en el cual vivimos, nos movemos y tenemos el ser, tal como se dice bíblicamente, está fundamentada en la forma creadora o arquitectónica del triángulo equilátero. Es decir, que el arquetipo de la perfección para la humanidad en su conjunto es el triángulo equilátero. En cambio, para el universo es la esfera, que será el principio del próximo universo. Tendremos siempre el cuadrado encima del triángulo que constituye la casa y el sol, que es el círculo. Y esto es lo que hacen los niños cuando están dibujando. Y esto lo hemos visto aquí muchas veces. Si le dice al niño, hazme una casa, y el niño te pondrá un cuadrado y encima un triángulo, sin más. Viene lo pasado del concepto arquitectónico o del proceso imaginativo de su ser, expresándose a través de la imaginación. Y si el niño es inteligente, como suelen ser los niños en esta era que estamos viviendo, seguramente que situará a un lado o al otro de la casa un círculo, y será el sol. Pero son los tres principios que están en el acto permanente individual desde el principio mismo de la historia de la humanidad. Las tres figuras. Por lo tanto, lo que llamamos jerarquía es la manipulación inteligente del cuadrado, del triángulo y del círculo, o del hexaedro, de la pirámide rectangular o de la esfera. Y todo esto hay que tenerlo presente porque todos estamos ideando y todos queremos participar de otras jerarquías, de otras funciones de imaginación, o extremando la síntesis de lo que estamos tratando, está buscando la iniciación. Y la iniciación se halla en aquel punto en el cual la persona ha creado verdaderamente un triángulo equilátero. Me estoy refiriendo a nuestro universo de segundo rayo, me estoy refiriendo a la forma, digamos, arquitectónica o imaginativa que ha impuesto el Logos a todas sus creaciones. Y cuando hablamos de los conceptos solares o de las medidas áureas, que son medidas que trajeron los devas en los principio, antes del Renacimiento aquí en la Tierra, siempre se está hablando en términos de el triángulo equilátero. El triángulo equilátero se basa, en este triángulo equilátero se basa la iniciación humana. ¿Cómo lo haremos? Primero, buscando siempre el concepto, digamos, geométrico. Hay tres triángulos: el triángulo isósceles, el escaleno y el equilátero. Todos esos triángulos obedecen a una cierta adaptación del individuo a la jerarquía superior. La jerarquía superior siempre, o si viésemos, por ejemplo, de una manera geométrica el ángel solar, veríamos una figura resplandeciente que es el triángulo perfecto, equilátero perfecto, o si queréis extremar la medida, la pirámide perfecta, transparente, y dentro del cuerpo causal hay
no solamente el globo áurico, sino este triángulo que es la verdadera casa del ego, y dentro está el ángel solar, el ángel, nuestro yo superior. Añadid a todos esos comentarios todo cuanto os dé a entender vuestra imaginación, y tendréis una idea muy acabada de por qué la imaginación, que suele llamarse la loca de la casa, es el principio de la redención humana. Solamente hay que ascender por la escala de los valores arquitectónicos, por la escala de los sonidos creadores. ¿Por qué precisamente Mozart Ramas? Se le exige al discípulo hasta 7 años, sin hablar, escuchando solamente. Porque al escuchar hay atención. La persona está muy atenta, está silenciosa cuando está escuchando. No cuando está observando, sino cuando cierra los ojos y está escuchando. Entonces viene un proceso, digamos, en el cual se sintetizan las figuraciones métricas. Entonces viene un silencio expectante. No podemos separar la expectación serena o la serena expectación de este silencio que surge cuando existe un equilibrio perfecto. Cuando el individuo ha reorganizado por completo su vida, el triángulo isósceles o escaleno se ha convertido a través de un proceso, digamos, de trabajo interno del ego en el triángulo equilátero perfecto. Y entonces todo cuanto sucede es el envejecimiento de esta forma triangular del ego. Y la diferencia que existe entre dos personas, o la jerarquía que separa, en términos espirituales, dos personas, siempre es en concepto geométrico. O si extendemos el proceso a otra dimensión, en el aspecto de perspectiva. Fijaos bien, todo, como decía anteriormente, se basa en la perspectiva. Consecuencia, nuestra imaginación viene deformada desde un buen principio. Esto lo hemos discutido aquí algunas veces, el por qué nuestro planeta está inclinado 23 grados 28 minutos y segundos sobre la eclíptica, es decir, sobre el movimiento que da el recorrido a través del Sol, alrededor del Sol. Esto siempre nos da un efecto falso de perspectiva. Si tuviésemos que el ecuador y los meridianos estuviesen constantemente siempre dentro de un plano de igualdad con el Sol, sin oblicuidad, entonces la imaginación del hombre tendría otras características. Yo creo que la característica de un planeta sagrado sea la perfecta verticalidad, es decir, que presentará siempre, sin oblicuidad, su superficie a los rayos del Sol. Vosotros diréis, es que la astronomía nos demuestra que Venus está oscilando con una inclinación X, o que Urano está dando casi oblicuamente, completamente sobre la eclíptica, y que por lo tanto no puede haber un planeta sagrado bajo esas características. Pero hemos analizado el aspecto etérico del planeta, o hemos interpretado correctamente los signos de los tiempos que están por encima de los conceptos astronómicos. Todo cuanto sabemos se basa en la perspectiva. Fijaos bien, utilizamos la ciencia de la astrología desde una base falsa, considerando que el Sol da vueltas y que la Tierra está en el centro. Es la única manera de poder interpretar lo que significa el aspecto personal, que está precisamente oblicuamente dando, digamos, el espinazo a los rayos del Sol. Y esto todo, y como os decía antes, lo que vemos del universo y lo que a mi entender constituye el karma de la Tierra es un concepto de perspectiva geométrico falso. Porque lo que vemos, por ejemplo, de cualquier constelación, la Osa Mayor, con la cual estamos tan íntimamente vinculados, no tiene nada que ver con su posición real en el espacio. O vista esta constelación desde otra constelación superior, visto el universo desde Venus, es completamente diferente. O vista la constelación de Libra, de Cáncer, desde otro campo de visión que no sea la Tierra, pues será muy distinto. Por lo tanto, estamos viviendo siempre bajo una falsa perspectiva. No, sí querías hablar un poco sobre el espacio y el tiempo, los valores que cada uno entraña para sí mismo y por el enlace de los dos.
el espacio y el tiempo. El espacio es una entidad débica y el tiempo es un movimiento débico dentro de esta entidad, y eso es muy difícil de interpretar. Pero todas las formas, todas las imaginaciones, no solamente de los seres humanos, sino de los propios logos creadores, se basan en esta entidad de espacio. La capacidad que tiene el espacio como entidad de reaccionar a los impactos de las imaginaciones humanas o de las arquitecturas, digamos, geométricas, de todos los seres y de todos los logos creadores. Esos impactos y la reacción a estos impactos constituye, de hecho, el fenómeno espacio-tiempo. El espacio es aparentemente una abstracción. El tiempo es un movimiento dentro del espacio. Es decir, que nosotros, de acuerdo con la divinidad, somos un movimiento dentro del espacio de Dios. Pero no olvidemos que el espacio de Dios es una imaginación dentro del espacio del logos cósmico. Por lo tanto, siempre estaremos viendo un abrirse y cerrarse ciclos y círculos geométricos conteniendo unos a otros hasta llegar a un punto en que la abstracción es tan grande que nuestra mente ya no puede continuar. Además, para tener un concepto real del espacio, nuestra mente tiene que haber quedado reducida a cero. No podemos comprender el espacio. Comprendemos el tiempo como un movimiento. Y nosotros somos una especie de movimientos dentro del espacio, o dentro del seno de la propia divinidad. Ahí está la limitación kármica. Ahí está la gloria de la propia limitación. A nivel individual, respecto a... Bueno, en el aspecto individual sucede lo mismo. Aquí llamamos psicología, por ejemplo, a la capacidad que tiene el individuo de emitir ciertas formas geométricas. Si son formas geométricas puras, se basa en el pasado. Si son formas geométricas, digamos, triangulares, se basa en el presente. Nuestro universo es el presente. Y si se basa en las formas, digamos, del círculo, se basa en el futuro. Pues bien, ¿qué es el tiempo? Tal como lo conocemos, es la representación del pasado, del presente y del futuro. Y cuando, en virtud de ciertos movimientos internos, se ha perdido paradójicamente el movimiento, cuando el iniciado queda, digamos, anclado en el espacio, sin tener un horizonte donde mirar, sin ninguna perspectiva delante, cuando llega a esta iniciación cumbre, entonces se da cuenta que el espacio y el tiempo se han equilibrado dentro de su corazón y que Él es el espacio y que Él es el tiempo, porque Él es el que crea la imaginación y es también la estructura de aquella imaginación a través de los demás. Es decir, que al iniciado se caracteriza porque su tiempo va disminuyendo y su espacio se va ensanchando. No es lo mismo para el hombre corriente, que el tiempo es cada vez más agobiante, más extenso y menos capacidad de espacio. Es decir, que cuando hablamos de serena expectación, hablamos de un momento cumbre dentro del individuo en que no existe más que espacio dentro de sí. El tiempo, como fenómeno psicológico, ha desaparecido. Se ha convertido en el propio espacio, en un puntito de luz dentro del espacio, dentro de esta gran entidad constituida por tantos y tantos millones y millones de puntitos de luz, que son la conciencia no solamente de los hombres, sino de los lobos y incluso de los átomos. Poco a poco el individuo irá introduciéndose en la cuarta dimensión, pasando primero por el cuarto éter, y ahora hay muchas personas que están desarrollando la visión en el cuarto éter, o primer éter que se encuentra después del plano gaseoso. Y esto dará como resultado que el tiempo disminuirá su presión, ya no como tiempo cronológico, sino como tiempo psicológico. Esto es un fenómeno
natural, físico. Pero cuando el tiempo se hace psicológico, el individuo sufre mucho, porque no es capaz de controlar sus emociones, no es capaz de controlar sus formas geométricas. ¿Te das cuenta de la situación? Cuando hay silencio es porque una cantidad determinada de espacio se está introduciendo dentro de nuestras redes quiméricas del tiempo. El tiempo empieza a desgagarse de sus propias raíces, empieza a desaparecer. Y esto sucede precisamente cuando estamos muy atentos, cuando la atención psicológica ha llegado a un extremo límite. Entonces el tiempo desaparece y solamente queda la sensación de espacio. Una sensación de espacio que es muy distinta de la sensación de tiempo. Y por lo tanto, como solamente estamos habituados a la sensación del tiempo, cuando tenemos la sensación de espacio, lo único que se nos ocurre es el silencio, la expectación. ¿Verdad? Cuando estáis muy atentos, estáis dentro de un espacio. Habéis dejado virtualmente de construir formas geométricas. ¿Qué quiero significar con esto? Que sin daros cuenta os estáis integrando dentro de una forma geométrica superior que es nuestro grupo egoico, con todo cuanto supone la entrada en este grupo egoico, la calidad del rayo, la calidad de la evolución, el contacto con el grupo, la formación del grupo, el concepto de las ramas, el concepto tridimensional que se está haciendo, se está estructurando en nosotros, una serie de factores que llevan progresivamente a la iniciación. La iniciación es la entrada consciente dentro de un espacio bidimensional, que es el que realmente conocemos, a un espacio 4 o 5 dimensional. Y prosiguiendo por la ruta de las ultradimensiones del espacio. Porque el espacio como entidad contiene todas las dimensiones. Y cada logos tiene sus propias dimensiones. Nuestro universo de segundo rayo y la evolución y el contacto o la relación social de dioses entre nuestro logo solar y otras constelaciones del espacio se realiza a través de ciertas expresiones de energía, fuerza que llamamos el amor, ¿verdad? Todo el concepto del amor se puede reducir en una forma geométrica. Y esta forma geométrica vista en los planos ocultos será la esfera luminosa, que es el símbolo de la mónada, como el triángulo equilátero es el símbolo de la tríada, y como el cuaternario o el cuadrado es el símbolo del cuaternario inferior, o sea, el cuerpo físico, el doble etérico, el cuerpo emocional y la mente. Todo esto son conceptos, ¿veis? Nos hemos movido de lo que es geometría del espacio. Y el nivel emocional. No sé si ha resultado claro, porque es bastante abstracto. Entonces, has hablado de pasar la conciencia de un estado tridimensional, un espacio tridimensional, a un espacio cuatridimensional. Sí. ¿Cómo podemos expandir la conciencia física a este espacio de cuatridimensional? Es como vencer la muerte, ¿no? Exacto. Pero es que naturalmente tenemos temor a la muerte porque no la observamos atentamente. Observamos los fenómenos de la vida, no los fenómenos de la muerte. Porque la muerte nos causa temor. Significa esto que nos condiciona. Y al estar condicionados, no podemos emitir las formas geométricas justas. Yo digo, no sé si os habéis dado cuenta, que cuando estáis muy atentos, todas las ideas preconcebidas acerca de cualquier cosa han desaparecido. Estáis naciendo de nuevo. Estáis navegando por un espacio ilimitado. El tiempo nos condiciona cuando estáis muy atentos. Entonces, la forma de adquirir la autoconciencia en cualquier plano de la naturaleza empieza con la atención en el plano físico, le sigue a la atención en el plano emocional y después continúa progresando por la atención en el plano mental. Estas son las bases donde se asienta nuestro ser humano, tal como lo conocemos actualmente. Y cuando hablamos del plano búdico, hablamos de una abstracción espacio
donde no existe tiempo. Es decir, que el plano búdico para nosotros es solamente una abstracción, algo romántico. No vivimos todavía en el plano búdico. Y cuando realmente queremos obtener una visión del plano búdico, implica una percepción o bien una vivencia búdica, tenemos que haber realizado a través del cuerpo físico ciertos reajustes. Cuidado, que no se trate de disciplinas. Nunca consideraré oportuno emitir una disciplina para el discípulo. Ahora, si queréis más disciplina, hay que estar atentos. O es que estamos atentos siempre. Estamos distraídos completamente. Somos puntos, somos sombras en movimiento dentro de ese espacio limitado, donde existe la percepción de la realidad. Y por lo tanto, todo cuanto sucede en esta relación espacio-tiempo dentro de la conciencia está siempre limitada a nuestra falta de percepción de la realidad. De ahí que como producto de esta falta de percepción no tengamos continuidad de conciencia. Que la muerte sea todavía una imagen pavorosa, por más que hablemos del Señor de la muerte como siendo uno de los señores del karma, digamos, más benignos desde el plano de la evolución, por cuanto destruye las formas gastadas y da oportunidad al Señor de la liberación para crear formas nuevas. Pero aquí se trata de vivir de acuerdo con ciertas realidades que pertenecen a este momento actual. Esto que estamos diciendo quizá no tenga importancia desde el punto de vista intelectual, pero son enseñanzas que son nuevas. No se emitía el concepto de la geometría aliándola a la progresión geométrica del hombre, que le convierte de un simple ser corriente en un aspirante espiritual, en un discipulado en sus varias gradaciones, o en su aspecto más dimensional o más ultradimensional, la iniciación, con su pluralidad de iniciaciones dentro y fuera de nuestro universo. Por lo tanto, si se está muy atento, si dejamos que el espacio venza el tiempo, entonces ganaremos continuidad de conciencia. Cuando estáis en silencio es que tenéis más cantidad de espacio que de tiempo. Y por lo tanto, estáis surgiendo limpios, renaciendo de las propias cenizas como el ave fénix. Estáis siendo otras personas y está surgiendo el hombre nuevo que tiene que sepultarte el hombre viejo. Estáis ascendiendo a las alturas, pisando, hollando las calaveras de vuestros yoes muertos, de vuestros estados de conciencia trascendidos, de vuestras limitaciones variadas. Y sabe Dios que todos tenemos limitaciones. Pero, como digo, si estamos funcionando en un plan de alertitud, de observación constante de lo que está sucediendo dentro y fuera de nosotros, no desperdiciando un detalle porque es un detalle, sino que todo tiene su importancia, porque todo cuanto nos sucede, de grande, de pequeño, de bueno o de malo, está engasado como pequeñas perlas dentro de un hilo que va desde el nacimiento hasta la muerte. Y si no estáis atentos a un acontecimiento pequeño, seguramente que olvidaréis del acontecimiento grande. De ahí que lo primero que se enseña al discípulo es estar atento a los detalles. Se empieza con la concentración, se asciende por la ruta de la imaginación creadora para culminar finalmente el plano búdico con la contemplación. Hemos ascendido rítmicamente, progresando, digamos, geométricamente, por la escala de valores psicológicos, hasta llegar a un punto, hasta llegar a un momento en el cual espacio y tiempo se han equilibrado, se han convertido en cero, y entonces el ser deja de luchar. Y esto es la iniciación, o si lo preferís, la liberación. Okay. Siempre he querido preguntar, ¿hay alguna diferencia entre imaginación y fantasía? Son primas hermanas, diría yo. Porque la fantasía es un aspecto, digamos, más romántico de la imaginación. Pero daos cuenta que imaginarte es vivir.
Imaginarte es vivir. La persona que no tiene imaginación es una cosa muerta. Y, repito, no es el recordarte un hecho, no es el proceso de recapitulación mediante la cual la persona está observando lo que ha hecho durante el día, o lo que hizo ayer, o lo que hizo el año pasado. Esto ha quedado trascendido. La imaginación siempre surge nueva. Siempre surge nueva. Aunque sea utilizando cosas viejas, siempre la renueva, la imaginación. Por eso surge del corazón. Es cosa vital. Siempre está viviendo la imaginación. Hay que educar la imaginación, entonces. Y la forma de educar la imaginación es estando muy atentos. Porque la imaginación, por su propio poder creativo, se está escapando de las redes quiméricas del tiempo. Está fantaseando, de hecho. Fantasía es cuando la imaginación escapa de sus propios moldes establecidos por la conciencia. Podemos imaginar cosas creadoras y podemos imaginar fantasías. Y la fantasía siempre es algo que se escapa de una u otra manera de una realidad que todos podemos vivir. Pues aunque se diga que el hombre puede hacer todo cuanto es capaz de imaginar o fantasear, es muy difícil que la persona pueda llegar a adquirir poder sobre la imaginación o sobre el producto de sus imaginaciones. Pero cuidado, debido a su poder creativo, la imaginación encadena al individuo a ciertos conceptos kármicos. ¿Queréis ser rey? Imaginad que sois rey, o reyes, o princesas, o potentados, o la cortesana adorada por miles de personas. Eso es como deciros. Es decir, que la imaginación es un hecho y que es buena en sus conceptos estructurales porque es la base de la evolución, no voy a decir que hay que dejar rienda suelta a la imaginación, porque la imaginación, como es el discernimiento, como es todo el concepto mental del individuo que se está estructurando, merece una disciplina, merece una atención. Por lo tanto, si estáis atentos, controlaréis, sin decir, pues sin querer ni pretenderlo, la imaginación. Cuando estáis atentos no estáis imaginando, estáis siguiendo atentamente un proceso, que después imaginéis todo este proceso y le deis otras características, o podéis decir, bueno, es que el señor Beltrán hubiese podido decir esto o lo otro, o situarse donde está el señor Beltrán y que yo, el señor Beltrán, está en el auditorio y trabajar como hace el señor Beltrán. Y esto está muy bien, porque no es que reemplacéis al señor Beltrán, sino que tratáis de poneros en el lugar del señor Beltrán para saber cómo piensa el señor Beltrán, qué es lo que hace el discípulo cuando imagina que está en el corazón del maestro. Y cuando la imaginación está viva, está realmente dentro del corazón del maestro, o dentro del corazón de cualquier otra persona, porque la vida es así. Todo está basado en la imaginación, es decir, en el concepto real del amor. Y aunque hablemos de formas geométricas, daros cuenta que todo el universo geométrico es geométrico. Como decía Platón, Dios geometriza. Todo, incluso la moneda, tiene que ver con la geometría. Tiene una estructura geométrica desde el ángulo de vista de los logos creadores. Somos nosotros que solamente podemos captar imaginaciones basadas en estructuras geométricas bidimensionales o tridimensionales, un caso muy elevado, porque nuestro cerebro, debido a que no estamos muy atentos, no está capacitado para absorber del espacio las formas geométricas poliédricas, con los colores poliédricos. Captamos, fijaos bien que no captamos en el sueño formas geométricas poliédricas. Siempre estamos viendo una representación dentro de un espacio superficial o dentro de un plano. Podemos adornarlo con colores, porque aquí también juega la imaginación. Pero podemos ver el volumen en nuestros sueños. Estamos limitados en el sueño por la estructura tridimensional del cerebro físico. Y aquí hay una gran limitación. Pues bien, llega un momento en que el individuo en el sueño ve formas tridimensionales, lo cual significa que empieza a adueñarse del secreto del tiempo que está trabajando o está actuando en el plano astral. Debiendo ser muy analíticos al respecto,
porque en cada plano del universo existe una sensación distinta del tiempo. Por ejemplo, la persona puede verte en el plano astral, vivirte en el plano astral, un hecho que pasa dentro de 50 años. Y sin embargo, ahí está pasando, o pasó. ¿Te das cuenta? Ahí vive más deprisa la cosa. Y si tenemos una experiencia en el plano mental, el proceso se agudiza. Sucede como los profetas que veían el futuro con miles de años de anticipación. Y todo estamos viendo sin conceptos tridimensionales todavía. Lo que pasa es que veían formas poliédricas. Aquí sí que hay la evolución del iniciado. Porque cuando se empieza a ver la forma poliédrica, entonces empieza a oír los mantras que emiten esas formas poliédricas. Se precisan 3 dimensiones para poder emitir un mantra. Igualmente, solamente cuando el iniciado ha equilibrado sus 3 cuerpos, es cuando, es decir, que ha dominado 3 dimensiones, es cuando puede empezar a trabajar con mantras y hacerse obedecer de los devas, y a trabajar y cooperar con los devas, y vivir la vida de los devas, y vivir autoconscientemente en el plano astral, y en ciertos momentos cumbres en el plano mental, ser autoconsciente allí. Y en ciertos momentos álgidos poder penetrar o sentir la presencia de entidades que pertenecen al plano lúdico, lo cual puede significar, de una u otra manera, que se ha tenido contacto con algún subplano determinado plano lúdico. ¿Veis? Ahora estamos expectantes. ¿Qué diferencia hay de este momento a un momento pasado? Cuando la expectación es muy profunda, se produce un gran silencio interior. Y este silencio interior indica siempre que el proceso estructural geométrico que pertenece a 3 dimensiones se va enlazando con los de la 4ª dimensión. Y que por simpatía de vibraciones estamos conectándonos con determinado nivel del plano mental. Y también, ¿por qué no decirlo?, que hemos recibido una corriente de energía que corresponde al plano lúdico. Y nos da esta sensación de paz, de quietud y de recogimiento. Es algo vital, no es algo estático, sino que es dinámico. El silencio, tal como se practicaba durante la Edad Media en los conventos o en las sociedades secretas, siempre era el quietismo. Era un silencio místico, pero este silencio expectante es dinámico. Es, si podríamos decir, la vida de Sanat Kumara, es la vida del Señor del mundo. Pues un poco de meditación, porque ahora el ambiente está preparado para ello.